Voces del Periodista. El Club de Periodistas de México, con su brazo asistencial, la Fundación Antonio Sáenz de Miera y Feital, presenta Voces del Periodista. Conduce Celeste Sáenz de Miera. Comenzamos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Voces del Periodista, este programa que es de ustedes y para ustedes desde hace más de 22 años, procurando que la pluralidad sea fundamental, es fundamental, pero que además aporte a su lienzo informativo, a su análisis, queridos amigos. Bueno, un abrazo de nuestro productor y director general, Maurice Salum, y por supuesto también decirles que aquí en Radio Cañón, las 7:60 de AM, es en donde Voces del Periodista es pluralidad, y por supuesto también el análisis es noticia. De quienes quieran escucharnos en sus aparatos, en sus teléfonos o que vayan llegando a su casa y así lo quieran hacer, quienes vayan en el vehículo pues nos van escuchando en el coche, pero si no después pongan Radio Cañón, NI con NI, radiocañón.com /XEABC y ahí es el link y usted ahí nos escucha directo. En esta emisión escucharemos a la maestra Francisca Saavedra, al maestro Rafael Barajas Durán, @Fiscón Monero, por supuesto, a la muy querida Ceci Tapia, Solidaridad 1000, al maestro don Rodolfo Sánchez Mena, y escucharemos la cápsula nacional del profesor Guillermo Rocafort. Bueno, pues vamos arrancando, maestra Francisca Saavedra, este triunfo de Morena en el Estado de México con Delfina, y por otra parte, más adelante también checar qué pasó en Coahuila. Estará también el maestro Rafael Barajas Durán, a quien le pedimos que nos ampliara, nos diera su punto de vista. Pero por otra parte, maestra querida, ¿cómo está, pues cuántos estados gobierna sus aliados Morena? Tú me comentabas antes de entrar al aire que son 92 millones de mexicanos aproximadamente, y bueno, el PAN gobierna 5 estados, Movimiento Ciudadano 2 y el PRI 2. Este es un ajedrez político que va haciendo el pueblo de México, que va eligiendo y que va ya aprendiendo a distinguir y a exigir también. Y por otra parte, maestra querida, vemos resabios de algunos personajes que no han sabido ser oposición y que son golpistas y que se ve y parece en diferentes ámbitos, incluso en algún poder, en alguno de los poderes, ¿verdad? Que hay herencias del señor Genaro García Luna en la inoculación del golpismo. ¿Qué nos puedes hablar, maestra querida, sobre esto y sobre este recordatorio al maestro Ricardo Rocha, que pues un periodista que se significó por ser un caballero, una persona muy amable? Tuvimos el placer de conocerlo y de tratarlo, y yo te pediría a ti, que tuviste mayor contacto con él, en un breve homenaje. Sabemos que él dio un viraje al final de su vida, en opiniones, en algunas circunstancias que no entendemos, y no se trata de esto el momento, pero sí sabemos que en momentos en que el señor presidente hacía campaña y desde antes que no se le abrían micrófonos, alguien que le abrió micrófonos fue precisamente Ricardo Rocha. Te escuchamos, maestra Francisca Saavedra, adelante. Hola, buenas, Celestita, amigos, muy buenas tardes a todos. Pues sí, murió una persona que iba a cumplir 50 años de conocerlo, porque yo lo conocí prácticamente desde la fusión. En 1973 se fusiona Televisión Independiente y Telesistema Mexicano. Él viene con el equipo periodístico de aquel lugar donde comandaba los noticieros don Paco Ignacio Taibo I, papá de Benito y papá de Paco Taibo II, y este equipo de periodistas
pues venía Ricardo con ellos y yo lo conocí desde un principio y de verdad que era muy, muy fraterno, muy amoroso, muy, pues a mí todo el mundo me ha protegido siempre porque tengo cara de tonta y él era muy, muy, una persona muy, muy linda conmigo y esto pues llena de tristeza mi corazón. Él falleció ayer a las 2 de la tarde. ¿Quién iba a pensar que un día de muchas noticias él también iba a ser noticia? Sobre todo su partido. Deja su herencia a 2 hijos periodistas bastante doctos. Uno que trabaja en la Mañanera 360, que hace unos comentarios muy, muy agudos y lo felicito mucho a Jorgito Rocha. Entonces, repito, yo lo conocí desde el año 73 de la fusión y él me dio una oportunidad de hacer un programa de ayuda a las personas que tienen problemas de adicciones. Hacíamos un programa cuando él fue director de la XW. Yo hacía un programa a las 12 de la noche con Lupito Lais, con Claudio Lenca, ambos muertos, que en paz descansen, y con Juan Osorio llegué a alternar en ese espacio. Entonces era un hombre muy consciente, muy amoroso y estoy muy, muy triste por eso. Pero vamos a las noticias. Fíjate que con esto de las elecciones de ayer en Coahuila y el Estado de México, don Manuel Andrés López Obrador, Andrés Manuel más bien, nos dio una cátedra, porque además de gobernar el país, es un jugador excepcional de ajedrez. Hackea las piezas, hace enroques, mueve sus peones, adelanta los alfiles, mueve a la reina. La cosa es que trae en jaque a la oposición. Y los trae en jaque tanto que, imagínate, fueron a celebrar su triunfo los opositores de los grupos políticos de los otros partidos, en un lugar donde de antemano pues, todo estaba hecho en una melcocha con los candidatos que pelearon la candidatura de Morena. Escindió ahí la unión, cada quien jaló para su santo, y entonces eso debilitó la contienda e hizo que con un buen trabajo que realizó el candidato del PRI, del PAN y del PRD, ganara la gubernatura en Coahuila, pero donde realmente nos demostró de qué tamaño está hecho es en el Estado de México. El proyecto político, sí hay mucha gente que hoy dirige, mueve y todo, pero el origen de ese partido político es Andrés Manuel López Obrador, y seguro la gente que hoy maneja el partido se fue de tan buena forma que se ganó la gubernatura a través de la maestra Delfina Gómez. Y querían todavía dar un golpe final, casi cerrando las casillas. La candidata Alejandra del Moral salió a decir que había ganado. Entonces se dieron cuenta que no había por dónde, que realmente quien ganó fue otra vez la abstención. Falta trabajar ahí, compañeros, falta trabajar, y seguramente se va a poner muy emocionante la elección para el 2024 a la presidencia de la República y todo lo demás, porque se cambia el Congreso prácticamente, diputados, senadores, etcétera. Entonces fue muy emocionante y nos demostró de qué está hecha la política, que está jugando en serio como verdaderos profesionales. Ahora, donde sí estoy muy angustiada es por todos los eventos violentos y aparentes accidentes. Fíjate, el metro se empezó a trabajar en los años 60 y nunca había habido tantos descompuestos, que si le sale humo en un túnel, que se baja la gente a medio camino, que se retardan las partidas. Eso es en la Ciudad de México en lo que se refiere al metro. Pero incendios en todos lados, incendio en Sonora, incendio en Guerrero, en Acapulco, en el mercado, incendio en Tultitlán, incendios, o accidentes en la refinería Doval y Jaimes de Salina Cruz, o un despachador en Veracruz. ¿Por qué tantas cosas que se dan? Y lo más terrible es que todos vivimos en esa incertidumbre llena de miedo, que se me hace muy sembrada, y te voy a explicar ahorita por qué. Que la gente se encuentra en la calle y ya no se sonríe,
ya se reclama, ¿por qué me ves? ¿Qué me estás viendo? O sea, algo que antes pues no nos provocaba tal ira. Yo creo que han tratado de inocularnos de esta violencia y entonces toda la gente ya no es afectiva, ya no es ni siquiera medianamente respetuosa, ya violentamente responde y dos señoras se jalan de la cabellera a media calle y los señores se dan de patadas y los ladrones siguen haciendo de las suyas. Y esto de sembrar el miedo es tal vez con los cobrapiso que hay por todo el país, y eso se me hace muy colombiano. En los años 80 de Pablo Escobar Gaviria tenía unas pandillas prácticamente en todo Medellín y después quiso incursionar en otros lados. Las otras pandillas no se lo permitieron, que es lo que aquí está pasando. Por eso hay tantos enfrentamientos entre civiles armados hasta los dientes con armas que debieran estar en Ucrania, porque ese tipo de armas solo se estaban mandando de los Estados Unidos a Ucrania y de repente ves a un delincuente del cártel del Golfo con un lanzafuego terrible, especialmente pues exportado para Ucrania. Entonces ya no entiendo. Yo hice una investigación recientemente y todo el país tiene regados a personajes que dejó García Luna. Genaro García Luna se encargó como el policía más importante de este país y antes a través de los agentes federales de la Procuraduría a hacerse de gente a la cual lo ubicó y que seguramente al grito de vamos adelante han salido a hacer destrozos y a bloquear carreteras. Hoy, por ejemplo, la de Toluca era una tragedia por unos señores que pudieron haberlo hecho antes de las elecciones o 5 días después, pero porque el día siguiente todo está demasiado orquestado, todo es de los golpistas y estoy muy triste y muy angustiada porque a mí no me gustaría que cayéramos y que todos estuviéramos jugando sin querer o a propósito o patrocinados en un juego que lo único que va a lograr al final sería en un momento dado desestabilizar al país. Eso sí me preocupa mucho de verdad. Entonces, yo creo que ahí pudiéramos empezar, güera querida. Muchísimas gracias, maestra Francisca Saavedra. Fíjate que yo, si me permiten, queridos amigos, maestra, quisiera agregar un poco precisamente al recordatorio al maestro Ricardo Rocha en su amabilidad, en su caballerosidad, que pasó que Antonio Sáenz de Miera cuando hubo un ataque al Club de Periodistas de México por parte del poder de aquellos años, del año 93, fue de las personas que tocaron el punto y que se acercaron con mucho cariño. Hubo muchas personas también que les daba terror, les daba miedo el gobierno, ese terror del que ahora acusan a nuestro presidente, que es lo menos que tiene, ¿no? Es una persona afable y yo creo que su carisma, su imagen, su calidad moral nos sirve ahora y nos está sembrada en nuestro corazón. No solamente es ahora, sino se sigue así. Yo creo que en el Estado de México yo daría una lectura también, más allá de lo que hayan orquestado, a quienes haya competido o no. Yo creo que ya la ciudadanía, somos mayores de edad en el ámbito, en el aspecto incluso ya entrando a la lectura política, y si no es a la política, al menos a las intenciones de los políticos. Y es parte de esto que tú estabas comentando. Vamos a un corte, queridos amigos, y regresamos. Gracias. Gracias, queridos amigos, gracias por seguir con nosotros aquí en la frecuencia de la pluralidad, que es Radio Cañón, las 760, queridos amigos. Y precisamente tocando el tema de la maestra Francisca Saavedra sobre esta acción, ya nos ampliarán más adelante los maestros sobre Coahuila, sobre Estado de México, pero la lectura que tenemos, por ejemplo, también, y lo que hablaba yo, es de la ciudadanía en una participación. La ciudadanía ya nos empoderamos, ya nos dimos cuenta
que no debemos dejar gobernar a los políticos a su libre albedrío, que la participación y la razón de ellos es precisamente la ciudadanía, somos todos. Hay que llegar a acuerdos, arreglos, a que cada quien cumplamos con nuestra parte. Los políticos con lo que es su obligación y los ciudadanos lo mismo. Y también a no olvidar esa parte ciudadana, a no dejar que los demás nos hagan la tarea, que es a lo que estábamos acostumbrados, a que callábamos, a que cedíamos, a que pensábamos que no había otra alternativa más que ser como florecitas a la orilla de la carretera, esperando a que no pasara un camión y nos apachurrara la buena de Dios, como dicen, y decimos aquí en México. No, aquí la acción ciudadana es muy importante y lo ha sido. Entonces, hay que razonar muchas cosas, hay que ver también, y lo hemos comentado desde hace tiempo, desde que antes, cuando ganó las elecciones el presidente Andrés Manuel López Obrador, nosotros también vislumbramos en Voces del Periodista que tendría un elemento muy preocupante, que sería probablemente, y así ha sucedido al menos, una inoculación de violencia, precisamente como alternativa de grupos que formaban parte de gobiernos pasados, como es en el caso del señor Genaro García Luna, y como se ha probado con los políticos mismos que ahora se escondieron, que se van del país, pero que finalmente pues era su jefe, y no solamente él, es todas las raíces que entraron y que permearon en el país. Entonces, hay que hacer nuestro trabajo, hay que sonreír nosotros, si nos vemos gente con mala cara, hay que sonreír, hay que aprender a saber qué hacemos, es un momento difícil, y obviamente cuando la parte, no todos, pero parte de la oposición que no ha sabido serlo, y son golpistas, no es oposición, es golpismo. Entonces hay que estar atentos. Ceci, querida, ¿qué viste tú en las redes sobre las votaciones? Te escuchamos, adelante. Muchas gracias, Kea Celeste, muy buenas tardes a todos maestros, a todos los radioescuchas. Fíjate que las redes sociales desde el día de ayer, que fue una época pues de elecciones, de una fiesta democrática tanto en el Estado de México como en Coahuila, en denuncias, primero en Coahuila, inclusive de haber levantado, pues así fue la palabra, porque así lo dicen todas las redes, hubo una conferencia de prensa en donde el candidato por Morena habló de que levantaron a 27 personas de Morena, inclusive también en las demás redes como es TikTok, Facebook, Twitter, Instagram, Telegram, había quien denunciaba que había policías fuera de su casa a una de las chicas de Coahuila en alguno de los municipios en donde no podía ni siquiera salir. O sea, tenía 3 días que no podía salir porque los policías no dejaban, o sea, no le permitían salir a la calle. Incluso circularon varios videos, pero uno de ellos, que fue el primero que subieron, se veía precisamente que la gente salía porque estaban deteniendo a uno de los representantes de Morena en Coahuila. De ahí se empezaron también a circular estas imágenes donde no es una policía común, es una policía que le llaman GAT, y allá mucha gente les dicen gates. De hecho, la gente en internet, en Twitter, decía que son los gates. Bueno, son esta policía que formó el mismo gobernador de Coahuila. Entonces esto es sumamente delicado. Perdón la interrupción, Ceci, te seguimos escuchando. No, claro que sí. Bueno, recordemos que estas policías especiales no solamente, bueno, en el norte están muy en vogue, para decirlo así, Reynosa, bueno, en Tamaulipas, en el norte del país, que son lugares en donde tiene esta policía especializada. Pero bueno, finalmente, entre todo esto, las redes sociales reaccionaron muchísimas denuncias respecto a la compra de votos. Eso se vio en toda la red, videos, o sea, todo. Ayer fue un día que en México las elecciones permearon las redes sociales. Y bueno, ya el día de hoy, porque ayer en el conteo rápido dieron el triunfo de Delfina Gómez Álvarez, hoy pues ya lo confirmaron con 3.2 millones de votos, es decir, el 52.6% de la votación
pues mientras que su oponente, Alejandra del Moral, pues contabilizó 2.7 millones de votos, así como se vieron en las redes acarreos y se vieron cosas muy interesantes, y digo esto porque siempre había pasado, pero hoy las redes le ponen el sabor a las votaciones, porque ya cualquiera puede reportar en su red, oye, llegaron camiones, llegaron personas encapuchados, llegaron a golpear puertas, a querer sacar a la gente de algún partido. Entonces ya no La, es solamente la documentación de a pie, Ceci. Esa es exactamente, bien interesante. Eso es la parte que ya se sube en redes, y pues todos sabemos lo que está pasando en un municipio que quizá nunca hayamos escuchado, pero bueno, finalmente el 52.6% fue a favor de Delfina Gómez, quien es la primera gobernadora primero, la primera gobernadora mujer, y segundo, la primera gobernadora de oposición en el Estado de México, después de casi 100 años de estar el PRI. Y bueno, vamos a ver en qué sucede. Y hay un tema que me recuerda mucho esta frase de Redondillas de Sor Juana Inés de la Cruz, donde dicen: al niño que pone el coco y luego le tiene miedo. Resulta que toda la oposición siempre se ha acusado al actual gobierno, al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, de hacer esa división, de decir que ya los pueblos y fifís, cuando realmente hemos sido pobres contra multimillonarios, que siempre ha sido este tema de las divisiones sociales, de los ninis, de todo esto. Y las redes hablan en estas elecciones que la mayoría de las personas que siguen a Morena o que siguen a este nuevo presidente o que están a favor de la Cuarta Transformación, los acusan de iletrados, de ignorantes, cosas horribles. Inclusive la misma periodista hoy, Denise Dresser, escribió un tema pues bastante terrible, el hablar de en este racismo y clasismo, que era una mujer maloliente. O sea, este tema lo escribió en su Twitter e inmediatamente pues la gente tomó captura. Entonces te vas dando cuenta cómo esto es un tema que no podemos nosotros dejar de mencionar, porque tenemos que pararlo. Se tiene que parar el clasismo, y no porque lo diga el presidente. Se tiene que parar la corrupción, y no porque lo diga el presidente, sino porque México merece un gobierno en el cual sea para todos los mexicanos, ricos, exacto, pobres, y no tan pobres, etcétera, etcétera, y no normalizar. Y como lo decíamos en días pasados, ya no pelean por quién está robando, quién está dejando de robar, están peleando porque el mío roba menos, ¿no? Yo creo que ese tema en el que nosotros debemos dejar de normalizar la corrupción, debemos dejar de normalizar la impunidad, y debemos de empezar a exigir a todas las personas que están en todos los cotos del gobierno, ya sea ejecutivo o legislativo o judicial, que cese la corrupción. Hace unos días subían en unos videos en el búnker de la colonia Doctores, como un personaje que dice: tengo más de 20 años recibiendo denuncias, pero si no me das dinero no te voy a dar, y me tienes que dar porque yo le tengo que dar a 4. Inmediatamente, y esto lo comento porque sucede en redes, que él lo graba, lo sube, y la misma Ernestina Godoy busca a este abogado y le dan una sanción, y el órgano interno de control tiene que detener esto, porque no es porque tenga 20 años o 30, y lo mismo pasa en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y lo mismo pasa en otras instituciones. Quien dice: oye, yo tengo 20, 23 años trabajando, y yo estoy acostumbrado a que para que yo te haga un trámite, pues me des 200 pesos, no es un ejemplo, ¿no? Para no decir que a veces más. La mordida, entonces, eso es la mordida, exacto, y entonces eso es lo que tenemos que parar, y que para eso están sirviendo en las redes sociales. ¿Cómo vas a detener a quien es corrupto? Denunciando. Este tema es muy importante, y hoy quería, Celeste, antes déjame decir algo, pero perdóname, para abreviar. Precisamente es tremendo cómo se normaliza esta violencia que dices, y vemos cómo precisamente cuando Alfredo del Mazo reconoce la participación democrática y que se eligió libremente, pues le responde este señor Javier Lozano Alarcón, un recordatorio de su mamá, le dice: cobarde, así traerás la conciencia y la chequera. O sea, León piensa que todos son de su comisión. Yo creo este señor Javier Lozano, por simplemente el hecho de que no metió las manos, al menos el gobernador. No sabemos más allá, pero eso es lo que, o al menos es lo que se ve, o no tanto, ¿no? Pero sí se ve que se les hace común y se molestan
cuando no se meten las manos para hacer un fraude. Al menos esto es lo que se lee de este Twitter que subió este señor Javier Lozano. Ceci, sí, dime. Fíjate que, bueno, respecto a esto, sí hubo una denuncia en el Estado de México de un periodista que se llama Daniel, ahorita no recuerdo el apellido, pero si tú buscas en redes una cabeza de puerco que le pusieron afuera de su casa con un cartel porque estaba investigando el tema que se habla que ya había hecho la periodista que publicó en un medio extranjero, que le habían puesto como el estilo gangsteril del pasado, una cabeza de cerdo dentro de una hielera y lo amenazaban de muerte por estar investigando. Entonces yo creo que sí se dan todas estas cosas y que, como vuelvo a repetir, las redes sociales hoy nos permiten enterarnos de temas pues tan importantes y también como de miedo, de susto, de risa o a lo mejor de molestia, como inclusive también quienes están promoviendo la defensa de los derechos animales, de los animales, pues, o sea, todo esto, ¿no? Y hoy es el Día Mundial del Medio Ambiente y esto también es para la conciencia. Nosotros vamos a una agenda, la Agenda 2030, que tiene que ver con todo esto del medio ambiente, que tiene que ver con el cero papel, que tiene que ver con autos eléctricos, la electromovilidad de vehículos, que por ejemplo hoy, respecto a la celebración del Día Mundial del Medio Ambiente, en la Ciudad de México ya hay 2,000 vehículos de diversas empresas con este tema de electromovilidad. Entonces, pues bueno, yo creo que vamos avanzando en un tema tan interesante que es Celeste. Yo creo que sí, vamos avanzando en no contaminar, intentarlo, pero en no dejar ni morder la idea de que esta cuestión 2030 y esta agenda nos puede traer algo positivo o propositivo. Esto también tiene que ver con los bonos verdes, con hacer dinero, con que tenga uno que pagar por contaminar. Entonces hay muchas cosas, pero dentro de lo malo, lo bueno. ¿Cuál es ello? Pues precisamente que tengamos conciencia, no contaminar, hagamos nuestra parte. De todas formas, recordemos que hay épocas, digamos, como en las glaciaciones tenemos diferentes climas y va cambiando de manera natural el clima. Entonces, parte es eso y parte, por supuesto, también es que debemos de hacer algo por nuestro planeta. Vamos a un corte y enseguida regresamos. Gracias. Gracias, queridos amigos, gracias por seguir con nosotros aquí en Radio Cañón, las 7:60, queridos amigos. Bueno, pues estamos en el programa, en su programa Voces del Periodista, desde hace 22 años lo hacemos, queridos amigos. Escuchamos a la maestra Francisca Saavedra, a la muy querida Ceci Tapia, y ahora escucharemos al maestro don Rodolfo Sánchez Mena. Vemos que hay quienes se molestan por las preferencias del que ven como enemigo y que es un contendiente al poder, ¿no? Esto lo platicábamos en el bloque anterior con lo de las elecciones. Pero también hay quien desde el poder se ve perder, ha desgranado su país, se les va desmoronando, que es a esa ultraderecha que gobierna los Estados Unidos. Entonces vemos recientemente y curiosamente, y esto es parte de lo que subrayo, queridos amigos, porque es parte de la tarea que debemos hacer, no solamente leer lo que nos dicen los medios, sino por qué los dicen, con qué insistencia, y cómo empiezan a filtrar videos que antes nunca hubiéramos pensado de algunos percances que ha tenido el presidente Joe Biden, que se cae, que se tropezó, que se pegó en la cabeza al bajar del avión, que estaba hablando con alguien que no veíamos los demás mortales. Entonces, de alguna manera, cosas así raras que ya empiezan a permear, y esto pues tendrá alguna razón, maestro don Rodolfo Sánchez Mena, mover las cartas hacia adentro de un partido demócrata que está desesperado precisamente porque no tiene argumentos físicos para argumentar que ha beneficiado a su pueblo. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué lectura tiene usted, maestro? Lo escuchamos. Pues Celeste, pues hay que ver esta situación de que hoy no podemos ver solamente en términos locales los fenómenos económicos, políticos, de salud, sino esto siempre tiene una explicación más allá de lo que llamamos fronteras. Y justamente en este momento en donde vemos y conocemos y vamos a entender
la profundidad de los resultados electorales en dos estados emblemáticos, como es Coahuila y el Estado de México, y también en los Estados Unidos, ya encarrerada la sucesión presidencial, y en donde el candidato demócrata que se tiene el control obviamente como presidente de los Estados Unidos y de su partido, había decidido en su plan A, ¿sí? Irse nadando de pechito, suavecito, hasta la convención y llegar allá para que ganar las elecciones y que su vicepresidenta lo sucediera. Esto pues ha llamado la atención poderosamente de la mayor parte de los norteamericanos sensatos y se plantea una cuestión de fondo, Celeste. Si el presidente de los Estados Unidos en este momento, no cuando piense reelegirse o que hayan votado a favor de su reelección, tiene la capacidad de toma de decisiones en circunstancias como las que vive el mundo de amenaza de guerra nuclear. Y justamente el día de ayer salió una nota interesante en donde se habla del problema de seguridad nacional que hay para los Estados Unidos. Lo comento, ¿de qué se trata este problema de seguridad nacional? Cuando el presidente tiene a su alcance los códigos para lanzar misiles, el problema que tiene el presidente es que obviamente tiene problemas muy graves de un avanzado Alzheimer. No lo digo yo, lo dicen una cantidad de medios y de estudios, y que se demuestra en los momentos en que el presidente está hablando y que llama a alguna persona que ya recién ha muerto, que saluda a personas imaginarias, y bueno, pues esto de las caídas pues revela otra cuestión de 8 caídas lamentables para una persona pues de 80 años. Yo tengo 77, pero aquí el problema de la edad para gobernar, pues en China siempre habíamos tenido una gerontocracia. Hoy el presidente Xi Jinping no es un jovencito, el presidente de Rusia también no es un jovencito, pero presumiblemente y hasta donde se ve son gente sumamente sana y en perfectas condiciones para tomar decisiones que afectan no solo a su país, sino al mundo. Entonces se plantea de manera inmediata y en esta circunstancia de una posible renuncia del presidente a su candidatura, lo que implicaría encontrar otros candidatos, y ya se barajan los nombres. En el artículo que envié a Voces del Periodista, el diario oficial de los Estados Unidos, que es el New York Times, que publica todo lo que es el gobierno de los Estados Unidos de los demócratas de Biden, da a conocer una lista tanto de los veteranos que ya han pasado por diferentes campañas y que las han perdido, como la señora Hillary Clinton, todos los gobernadores o senadores, y una lista muy amplia, no solo de DeSantis y el expresidente Trump, una buena cantidad de personajes que habrá que decantarse, pero lo que es seguro, Celeste, es que el presidente Biden no va a participar, no va a estar en las boletas electorales, porque el riesgo de que pierda es inminente. Es decir, tan pronto aparezcan las boletas, los resultados les serán adversos. Perfecto, maestro. Muchísimas gracias, maestro querido don Rodolfo Sánchez Mena. Y bueno, pues también damos la bienvenida al maestro Rafael Barajas Durán, @Fisgón_Monero, maestro queridísimo. Necesitamos escucharle de manera muy cercana qué aconteció estas elecciones, donde el Estado de México de manera
que antes nunca se hubiera pensado, bueno, pues viró su visión y obviamente abrazó a Morena. Por otra parte, hubo diferentes circunstancias que comentaba al principio del programa la maestra Francisca Saavedra, de algunas divisiones internas y que cada quien jalaba para su lado, y lo que sucedió en Coahuila. ¿Usted qué nos puede compartir, maestro querido, de estas elecciones que fueron el día de ayer, independientemente de cualquier otro tema que usted quiera abordar? Claro que sí. Adelante. Claro que sí, Celeste. Oye, pues para empezar, es un gusto estar con ustedes, con Rodolfo, con Francisca, con Ceci, contigo. Mira, lo que yo quiero decir es que lo de ayer fue realmente muy importante. Es decir, ya lo habíamos comentado aquí, pero el Estado de México siempre es el preludio a las elecciones presidenciales, ¿no? Y no solo eso, sino que es además un estado que tiene una historia política muy importante. Es el estado del que salió pues Enrique Peña Nieto, ¿no? Es el estado además más populoso del país y es el estado que más aporta al Producto Interno Bruto de la nación. Es decir, es un estado que tiene arriba de 18 millones de ciudadanos. Y bueno, lo que vemos en estas elecciones es una cosa muy importante. Es decir, el Estado de México fue un bastión importantísimo del Partido Revolucionario Institucional, y sin lugar a dudas perder este estado es un golpe muy importante para este partido. Entonces, eso lo que estamos presenciando ya es la decadencia de una época, es un cambio de época. Es decir, el Partido Revolucionario Institucional, que gobernó por décadas a México, ha ido perdiendo prácticamente todos los estados que todavía gobernaba en este sexenio. Ya solo le quedan Durango, y ayer conservó otra vez Coahuila, caso del cual hablaremos a continuación. Pero el caso del Estado de México, pues obviamente implica que el PRI pierda el Edomex, es básicamente que pierda su principal bastión. Y yo siempre he estado convencido de que el PRI con el Edomex podía sobrevivir, y sin el Edomex pues va a ser muy difícil realmente que sobreviva. Otro partido que ayer tuvo un descalabro muy importante fue el PRD, que perdió el registro tanto en el Edomex como en Coahuila. Fíjate, eso sí, yo no lo vi venir, pero pues tampoco me extraña, ¿no? Porque es un partido que ha ido perdiendo votación a pasos agigantados. Entonces, en el Edomex y en Coahuila, Morena tiene dos historias totalmente diferentes. En el Edomex lo que ocurrió es que se presentaron varios candidatos, quedó Delfina como la finalista, pero los otros candidatos se pusieron de acuerdo y presentaron un frente unido, de manera que tanto Higinio como Horacio Duarte se presentaron a estas elecciones, apoyaron a Delfina, y pues el resultado fue realmente un triunfo muy importante. Hay que decir además una cosa que es clave, es decir, esta semana, ¿qué pasó? Se publicó un reportaje muy importante, ¿no? Que revela que el PRI, es decir, y concretamente Eric Sevilla y Alejandra del Moral, los dos al frente de la Secretaría de Desarrollo Social de la región, ¿sí? Los dos desviaron cerca de 5,000 millones de pesos de programas sociales en un esquema que a mí me parece increíble, porque lo que hacían era que inflaban contratos y se los asignaban a empresas de fachada, ¿no? Y con ese esquema, pues se quedaron con 5,000 millones de pesos, y pues la verdad, lo esperable o lo que todo el mundo presuponía que iba a ocurrir es que esos 5,000 millones de pesos iban a salir en estas elecciones estatales, ¿no? Es decir, al parecer la publicación del reportaje inhibió la compra de votos, y hay que decirlo, tanto en el Edomex como en Coahuila, el PRI sí hizo un trabajo bastante turbio.
Es decir, sobre todo en Coahuila lo que vimos fue la detención de gente de Morena, en fin, pero de esto hablaremos si quieres al regreso del corte. Me parece perfecto, maestro querido. Vamos al corte y regresamos. Gracias. Gracias, queridos amigos, gracias por seguir con nosotros en Voces del Periodista, en las frecuencias de Radio Cañón, las 760. Seguimos escuchando, queridos amigos, al maestro Rafael Barajas Durán, @Fisconmonero, con esta lectura de las votaciones del día de ayer. Lo seguimos escuchando, maestro querido. Claro que sí, entonces lo que decíamos es que hubo dos escenarios muy distintos para Morena en el Estado de México y en Coahuila. En el Estado de México hubo una unidad después de la elección interna y pues Morena terminó arrasando en las urnas, y lo de Coahuila fue totalmente distinto. Lo de Coahuila, en Coahuila lo que vimos es que Morena hace su procedimiento de elección y que uno de los candidatos, que es Ricardo Mejía Verdeja, se inconforma, se sale de la coalición, hace una alianza con el PT, se presenta con el PT. Ya había además otra división ahí importante, porque el Partido Verde, que ha ido en alianza con Morena en otros estados de la República, pues también presentó a su propio candidato, ¿no? Que es Lenín Pérez, ¿no? Y ahí se fractura, por supuesto, esta alianza, y lo que vimos es que en la elección, fíjate, y esto fue muy interesante, Mejía Verdeja agarró un discurso supuestamente muy principista, muy obradorista, ¿no? Hizo campaña diciendo que él era el verdadero representante de López Obrador, el plan B de López Obrador. Después López Obrador pidió que no hiciera campaña a su nombre, ¿no? Cambiaron las cosas y en los últimos minutos, faltando unos días para la elección, tanto el PT como el Partido Verde decidieron declinar a favor de Morena, pero los candidatos se quedaron, de modo que se quedan con las prerrogativas y con los votos, ¿no? Es decir, fue una unión que, una maniobra que realmente deja mucho que desear para la militancia de Morena. Entonces lo que vimos aquí es una cosa muy clara, es decir, en esta elección lo que ocurrió es que Mejía Verdeja no le quitó votos al PRI, le quitó votos a Guadiana, y Mejía Verdeja creció de 7 a 12 puntos y le quitó esos puntos a Guadiana, y lo que sí ocurrió es que esta fractura desanimó a todos los votantes, a todos los posibles votantes de la izquierda o del progresismo en la entidad, y eso terminó con un triunfo muy importante del PRI. Y quiero decir una cosa que creo que sí hay que resaltar, es decir, hay esta lógica que tienen muchas gentes de que Morena solita gana con que se diga que es el personaje, con que se nombre a cualquier candidato, ese candidato. Eso es falso, eso es totalmente... eso es muy errado, y prueba de ello es lo que pasó en Coahuila. Y la otra cosa que también hay que decir es que las traiciones son devastadoras. Estos procesos de traición siempre generan hacen implosionar a los proyectos. Y hay que decirlo con toda claridad, el PRI en Coahuila es un PRI que no ha perdido una sola de sus mañas. Vimos cómo detuvieron a 30 y tantas gentes de Morena ayer en Coahuila, ¿no? Las detuvo ni más ni menos que la policía estatal. Y vimos también cómo hubo un caso en el cual se descubrió que en el periódico El Pionero, ¿sí? Tenía unas bodegas, y resulta que en esas bodegas se estaban haciendo un operativo muy importante de compra de votos, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que el PRI está muy disminuido, el PRI está muy desacreditado a muchos niveles, pero sigue siendo un aparato electoral muy importante y además muy poco ético.
Entonces, eso es lo que tenemos que ver con miras, por supuesto, al 2024, y lo que es un hecho es que el cierre de la campaña en Edomex y Coahuila lo que hace es que abre ya las puertas a la sucesión presidencial dentro incluso de las filas de Morena. Y a eso vamos en estos momentos. Y yo sí creo que fue importante el mensaje que se manda al final en Coahuila de buscar cerrar filas con los partidos aliados, aunque sea aunque eso no haya tenido el impacto deseado, digamos, a nivel local. Exactamente, maestro querido. Y bueno, pues hay tanto que hablar de esto, maestro Rafael Barajas Durán, @Fisgón_Monero, tan interesante, y en este crecimiento ciudadano que hemos ido teniendo, queridos amigos. Yo quisiera pasar una colaboración que llega desde Madrid del profesor Guillermo Rocafort, representante del Club de Periodistas de México en España, además el Premio Internacional de Periodismo. Él es un economista de primer nivel, con el tema de que Rusia también gana la batalla contra la inflación alimenticia, un tema doloroso para la Unión Europea, que en su propio castigo supuesto y bloqueos a Rusia, pues son quienes más han perdido. Escuchamos maestro Guillermo Rocafort. Muy buenas tardes, adelante. Hola, muy buenas tardes desde España, a la nación mexicana y a este magnífico programa dirigido por la maestra Celeste. Soy Guillermo Rocafort, colaborador los viernes de este magnífico programa, y quiero hacer un breve inciso sobre la situación económica internacional que estamos sufriendo, en particular en Europa. Hoy ha habido un dato verdaderamente relevante, que es el de la inflación alimenticia. Conviene resaltar a la audiencia mexicana que la única nación europea que ha visto reducido en el mes de abril del año 23 la inflación alimenticia ha sido Rusia. Rusia ha bajado, digamos, sus precios en abril, precios alimenticios, en un 0,22%. Es interesante comparar esta bajada que ha experimentado Rusia con lo que está sucediendo en los países de la Unión Europea. Hay un verdadero cataclismo de inflación alimenticia, los precios se están disparando, en concreto donde más es en las naciones que lindan con Rusia, como por ejemplo las naciones bálticas están en torno a un 23-25%, Hungría en un 39%, por ejemplo también Serbia un 23%. Esto es consecuencia de las sanciones de la Unión Europea a Rusia. Son sanciones totalmente desproporcionadas y que, como estamos viendo, sobre todo están perjudicando pues a las naciones europeas. Las están empobreciendo hasta el punto de que se están cambiando los hábitos alimenticios a peor. Los europeos de la Unión Europea están reduciendo su consumo de carne y de pescado, y esto es verdaderamente lamentable. Me gustaría hacer aquí, desde esta magnífica emisora y programa, un llamamiento a las autoridades de la Unión Europea, en particular al llamado Mr. PEX o Ministro de Asuntos Exteriores, el español Josep Borrell, al objeto de que revise esas sanciones de la Unión Europea a Rusia. Más que nada por que de seguir así nos seguiremos en la Unión Europea empobreciendo, y esto desde luego es un gravísimo perjuicio para el conjunto de la sociedad de la Unión Europea. Muchísimas gracias por su atención y un cordial saludo desde España. Muchísimas gracias, profesor Guillermo Rocafort. Bueno, pues vaya, seguir con temas nacionales, por supuesto, pero no olvidar que es parte del entorno, ese golpismo que galopa de diferentes maneras en el mundo, se resiste a darse cuenta que ya hay un mundo multipolar. Maestro Rafael Barajas Durán, estamos un minuto de la salida. ¿Sería tan amable en dejarnos alguna reflexión para los ciudadanos? ¿Cómo empoderarnos? La única reflexión que yo dejaría es es la siguiente, es decir, si la gente de Morena quiere ganar la elección presidencial del 2024, pues tiene que ver lo que ocurrió en estas elecciones locales. Es decir, la unidad le puede garantizar un triunfo importante, la división lo llevará a la derrota. Es todo, es muy claro, es obvio y es evidente, pero hay que decirlo. Muchísimas gracias, maestro Rafael Barajas Durán. Maestra Francisca Saavedra, adelante.
Sí, nos ha quedado claro que cada vez que la ciudadanía verdaderamente reflexione, participe, salga y reclame, nos va a ir mejor a todos, seguramente. Muchísimas gracias, maestra querida. Gracias, maestro don Rodolfo Sánchez Mena. Ceci Tapia, querida, solidaridad mil. Pues vamos a decirles, a convocarles a que cuiden su salud física, mental y emocional. Les queremos mucho. Un beso tronadísimo. Muchísimas gracias. Sigan esta frecuencia porque aquí se escucha con pluralidad. Gracias.